Fe bíblica no consiste en negar nuestra realidad, porque a veces nosotros nos vamos hacia ese extremo, la delgada línea que a veces nosotros como creyentes tenemos, ¿cierto? Eliseo no dijo, no, eso no hay ejército, no, eso no hay nada, ¿cierto? Porque ahí estaba, o sea, él lo estaba viendo, ¿sí? Eliseo no dijo, tranquilo, todo está bien, ¿sí? Porque la situación era peligrosa, o sea, los iban a matar. Eliseo no dijo, amigo, estás exagerando. ¿Por qué? Porque pues la amenaza era real. La amenaza estaba ahí. ¿Y qué es lo que ve? ¿Sí? El texto lo dice. Un ejército completo. O sea, él ve lo que quizás nosotros veríamos dentro de nuestra humanidad, ¿sí? Algo imposible de vencer. La fe bíblica consiste en reconocer que Dios sigue siendo mayor que la realidad que enfrentamos. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, yo estoy feliz, un domingo más, qué bendición, con mi familia, en mi casa. ¿Qué tal si usted dice, esta es mi casa? Esta es nuestra casa, amén. Así es. Bueno, ¿qué tal si usted allí donde está, quiero que usted saque su celular, ¿cierto? Póngalo en modo avión, ¿sí? Y abra la aplicación de YouVersion. Si usted trae la palabra física, mejor, ¿sí? Por ahí dijeron, mejor. Levante su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer. Yo sé que hoy en día la parte tecnológica, qué chévere, nos ayuda, pero por eso le digo, póngalo en modo avión, ¿sí? Porque llega el mensaje de la vecina, amiga, te estoy esperando aquí para el almuerzo, la familia, amigo, aquí estoy, ¿sí? Y uno se distrae y uno empieza ahí como que ya voy a salir de culto. Pero es importante, como ahorita decía Dianis, que nos enamoremos de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos se consideran que son enamorados y apasionados? ¿Cierto que sí? Enamorados. Yo, la verdad, me pasó como decía mi esposo al inicio, no entendía nada. O sea, nada, no entendía nada. Y yo le dije, Espíritu Santo, ayúdame, permíteme, dame ese entendimiento, por favor, ayúdame. Y empecé un camino largo, ¿cierto? Pero hoy en día puedo decir que amo la palabra de Dios. Me apasiona la palabra de Dios y hoy vamos a leer la palabra. Amén. Entonces quiero que usted me acompañe a nuestro texto. Vamos a leer. ¿Listo? Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, casi digo 28, al 23, ¿listo? Vamos a leer varios. Entonces, dice lo siguiente, quiero que usted me acompañe. Cada vez que el rey de Aram estaba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Sí? ¿Quién de ustedes es el chismoso? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Uno de los oficiales dijo, no somos nosotros, mi señor rey. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vaya, imagínese eso, hasta la intimidad, imagínese eso. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados y capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey Aram envió un ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, o sea, de Eliseo, se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y este joven siervo de Eliseo gritó, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tal si usted dice esto conmigo?
¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, luego Eliseo le dijo, no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo, ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los siguió a la ciudad de Samaria, o sea, los llevó a la ciudad de Samaria. Apenas entraron a Samaria, Eliseo pidió en oración otra vez, oh Señor, ahora ábrele los ojos para que ellos puedan ver. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo, oiga, ¿los mato? ¿Qué hago? ¿Los mato? Entonces Eliseo llega y dice, claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber, mándalos de regreso a casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso con su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Amén. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos? Vamos a orar y vamos a decirle, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, gracias por esta palabra, gracias por esta historia tan maravillosa, Señor. Gracias porque en esta historia realmente podemos ver tu gloria, tu poder, Señor. Gracias, Señor. Y así como dice el texto, Señor, hoy que realmente nuestra oración sea, Señor, abre mis ojos. ¿Qué tal si tú le dices hoy al Señor, Señor, abre mis ojos? Quizás estoy viviendo en una temporada donde solamente veo lo limitado que ven mis ojos, pero no puedo ver más allá, Señor. Abre mis ojos. ¿Qué tal si tú le dices, Señor, abre mis ojos? Que tu Espíritu Santo el día de hoy abra mis ojos y abra mi corazón, Señor. Abra mi entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy quiero iniciar haciéndoles una pregunta que quizás yo sé que muchos de nosotros o nos hicieron o nosotros hicimos, ¿verdad? ¿Alguna vez usted le dijo a alguien, oiga, sí, no sé, Valentina, abra los ojos, abre los ojos, vale? Es que ese muchacho con el que usted está, no mentiras. Como que no, ¿qué tal si abres los ojos? No, mentiras, mentiras, Dieguito, no, mentiras, Dieguito. ¿Verdad? ¿A cuántos alguna vez le dijeron esto? Oye, amigo, abre los ojos. O sea, eso no te conviene, ¿sí? Alguna vez mi papá siempre me decía, abra los ojos, Luisa. Abra los ojos, ¿sí? Quizás nuestros padres en algún momento no lo dijeron, quizás un amigo en algún momento no lo dijeron, oiga, abra los ojos. Quizás abre los ojos frente a una relación, ¿cierto? Que no te conviene, que no está bien. Abre los ojos frente a X situación. Abre los ojos frente a, no sé, tu matrimonio, ¿sí? Abre los ojos frente a X negocio que estás haciendo. Pilas, no te metas ahí. Oiga, abra los ojos, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez lo hemos dicho y alguna vez no lo han dicho, ¿verdad que sí? Sí, lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una frase que quizás suena directa y quizás no suena tan chévere para el que la recibe, ¿no? Que uno es como que, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que me está diciendo que abra los ojos? Luego usted que ve más allá de lo que yo no puedo ver, ¿sí? Y a veces es una frase confrontadora porque quizás la persona que nos lo dice no nos está diciendo como que deje de mirar, ¿sí? Realmente nos está diciendo, oiga, es que delante de usted hay algo que quizás usted no está viendo, ¿sí? Y eso a uno como que le llena como de, ¿cómo así? O sea, pero yo, ¿acaso qué
¿Qué me están ocultando? Dígame usted qué ve. Dígame, sí. Entonces uno como que se siente como medio confrontado. Y realmente a veces nos pasa que estamos quizás enamorados. ¿Cuántos enamorados? Amén, ¿cierto? A veces estamos tan enamorados que no vemos las señales evidentes. Ahí sí ya no amén, ¿cierto? A veces estamos tan enamorados que no vemos esas señales evidentes que nos dicen, oiga, pilas. A veces vamos por un camino quizás hacia un error y pues no nos damos cuenta. A veces estamos rodeados de cosas que nos hacen daño, pero como quizás estamos tan acostumbrados a tantas cosas, pues dejamos de percibir lo que realmente nos lastima. Y lo interesante de todo esto es que el problema realmente no es la falta de vista, el problema es la perspectiva, ¿sí? El problema es la perspectiva. Y pasa que muchas veces estamos viendo, pero realmente no estamos viendo, ¿sí? Creemos ver, creemos saber, creemos conocer, pero realmente no vemos, no creemos, ¿sí? No sabemos, no conocemos. Y algo así pasa en nuestra vida espiritual, ¿sí? Algo así pasa en nuestra área espiritual. Hay temporadas donde en nuestra realidad solo vemos problemas, solo vemos crisis, solo vemos dificultad, solo vemos que no hay plata, solo vemos que hay incertidumbre, solo vemos puertas cerradas. Mandamos hojas de vida y nada que sale el trabajo, ¿sí? Y nada que sale, solo vemos puertas cerradas. Y es que muchas veces dentro de nuestra humanidad nosotros vivimos con ceguera espiritual. ¿Qué tal si le dices al que está a tu lado? Ceguera espiritual. ¿Será? ¿Será o no será? Ceguera espiritual. Y cuando digo ceguera espiritual, no me refiero a la condición física, ¿no? No me refiero a la condición física, sino a la falta de visión interior, ¿sí? La falta de visión quizás dentro, que nace dentro de nuestro corazón. ¿Qué es la ceguera espiritual? La ceguera espiritual es esa incapacidad que tenemos para ver, comprender o responder a las verdades de Dios, ¿sí? Aun cuando estas verdades son reveladas delante de nosotros por el mismo Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos ceguera espiritual, ¿sí? Y el problema de esto no es que es un tema físico, como lo decía, sino realmente es un tema que nace de nuestro corazón, ¿sí? Que nace aquí dentro de nuestro corazón, de una falta de entendimiento espiritual. Por eso el día de hoy he titulado nuestra enseñanza, Abre mis ojos, ¿sí? Señor, abre mis ojos. ¿Qué tal si usted lo dice? Señor, abre mis ojos, ¿sí? Y yo creo que este texto ¿cómo se diría? Me ha martillado la cabeza durante quizás ya casi 2 mesecitos y creo que debería ser nuestra oración, ¿verdad? Porque quizás tendemos a pedir muchas cosas, Señor, mira, Señor, Señor, pero qué bonito que pudiésemos decir, Señor, abre mis ojos para ver lo que realmente tú ya estás haciendo en mi vida. Amén. Entonces, la mayor ceguera no es no ver nada. La mayor ceguera es ver solo una parte de lo que Dios está haciendo. Nosotros solo estamos viendo una parte de lo que Dios está haciendo. ¿A cuánto les pasa? ¿Cuántos sienten eso? De verdad, solo vemos una parte. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos nuestra visión quizás un poco limitada. Y realmente esto era lo que pasaba en esta historia. No sé si usted se dio cuenta que habían dos personajes. Bueno, habían varios personajes, el rey, ¿sí? Pero hay dos personajes principales en los que nos queremos entrar el día de hoy y es Eliseo y el siervo, ¿sí? Eliseo y el siervo. Pero antes de desarrollar quizás estas dos perspectivas, quiero que entremos un poquito a ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, como lo leíamos, resulta que el pueblo de Israel estaba en guerra contra los sirios, ¿sí? Entonces, el rey de ese entonces, de Aram, el rey de ese sector que se llamaba Aram, intentaba desarrollar diferentes estrategias militares, ¿sí? Y él intentaba, su estrategia era como modo sorpresa, ¿sí? Eran emboscadas sorpresivas, pero pasaba algo y es que los sirios eran los que terminaban sorprendiéndose. ¿Por qué?
porque el texto nos dice que Eliseo, el hijo de Dios, ¿cierto? Perdón, no el hijo de Dios, el profeta, ese siervo de Dios, siempre recibía revelación de parte de su Dios. Entonces, este rey Aram dice, oiga, no, venga, tráigame a todo el ejército que necesito ver quién es el traidor, quién es el chismoso, quién es el sapo, ¿cierto? Podríamos decirlo. ¿Quién es el chismoso? ¿Mm? Y uno de ellos, uno de los chicos de su ejército le dice, no, mi señor, la verdad es que no hay ninguno chismoso, o sea, todos son fieles, todos somos fieles a ti, todos. Lo que pasa es que Eliseo, el profeta de Israel, es el que recibe todas estas revelaciones, incluso en la intimidad de su habitación, el profeta sabe absolutamente todo, ¿sí? Lo que pasa allí en la intimidad de su habitación. ¿Por qué? Porque él recibía revelación directa de Dios. Entonces el rey Aram dice, no, ok, entonces vamos a cambiar de estrategia. Entonces ya no vamos a ir por completamente todo Israel, sino nos vamos a ir con toda contra ese tal Eliseo, ¿sí? Contra ese tal Eliseo. Entonces mandó a traer quizás todo el ejército, todos los caballos, todos los carros de guerra, porque él, mejor dicho, dijo, voy a cambiar de estrategia, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy con toda frente a ese tal Eliseo, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, aquí es donde quiero empezar a desarrollar estos dos personajes, Eliseo y el siervo. ¿Por qué? Porque encontramos dos formas completamente diferentes de enfrentar la crisis, dos perspectivas completamente diferentes. Por un lado, encontramos la perspectiva del siervo y por el otro lado, encontramos ¿qué? La perspectiva de Eliseo. Dos hombres, una misma realidad, dos perspectivas distintas. ¿Qué tal si usted dice esto conmigo? Dos hombres, ¿cierto? Una misma realidad, dos perspectivas distintas. Así que quiero empezar a desarrollar esta primera perspectiva para todos los que toman apuntes, ¿verdad? Esta perspectiva de Eliseo, del siervo, yo la llamé cuando solo vemos lo natural, ¿sí? ¿Qué tal si usted dice conmigo? Cuando solo veo lo natural. Cuando solo vemos lo natural. El texto dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas y caballos y carros de guerra por todos lados. Y él dice gritando, súper asustado, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces este hombre se levanta, ¿sí? Se levanta por la mañana, diría la canción. Yo me levanto por la mañana, ¿sí? Se levanta, hace su tinto, ¿sí? Hace su tinto, Juan Valdés, bueno, no sé cuál le guste. Se levanta, hace su tinto, abre la ventana. ¿Y qué es lo que ve? ¿Sí? El texto lo dice. Un ejército completo. O sea, él ve lo que quizás nosotros veríamos dentro de nuestra humanidad, ¿sí? Algo imposible de vencer. Si usted se levanta por la mañana, ¿sí? Se hace un tinto y se perfuma, se toma un buen desayuno y abre la ventana, ¿sí? Y usted ve un ejército que le está apuntando a usted, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Mire, yo me identifico con este siervo porque yo salgo corriendo. O sea, yo digo, no, eso qué desayuno, qué cafecito, nada. Cojo mis chinos, mi esposo y yo me pierdo, ¿sí? Entonces, realmente este siervo estaba viendo algo imposible de vencer. Si usted se despierta y ve unos tanques de guerra en su casa, usted dice, no, aquí qué, o sea, ¿cómo así me van a...? Solamente una bomba, no sé cómo se llama eso. Ya, se destruye mi casa. Entonces pasa algo y es que en la antigüedad los carros de guerra simbolizaban el poder militar, o sea, realmente era difícil, ¿sí? Para este siervo era demasiado complicado. Este siervo quizás dijo, no, nos van a matar, nos van a hacer, mejor dicho, ¿sí? Se asustó por completo y llega y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuántos han dicho esto? ¿Qué voy a hacer? Pastor, ahora yo qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora?
¿sí? Es una frase muy usada por todos nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer ante este problema? ¿Qué voy a hacer? Por eso digo que yo me identifico con el siervo, porque constantemente yo digo, ¿qué voy a hacer? Me cortaron la luz. ¿Qué voy a hacer? Pues pagar, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Realmente nosotros vivimos como el siervo. Llega un diagnóstico y ¿qué decimos? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Porque solamente vemos la enfermedad, ¿sí? Llega una crisis económica y ¿qué decimos? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Porque solo estamos viendo la deuda. Llega la dificultad en el matrimonio, ¿sí? Y decimos, ¿y ahora yo qué voy a hacer con este señor? ¿Sí? Ahora yo qué voy a hacer con este señor, porque solamente estamos viendo el conflicto. Un hijo se pone difícil y empezamos a decir, ¿y ahora yo qué voy a hacer con este chino? Se me está perdiendo, se me está saliendo de las manos, está haciendo, está... ¿Y qué decimos nosotros? ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque estamos viendo desde quizás el mal carácter del hijo, desde quizás los problemas, desde todo esto. Y realmente cuando yo leí acerca de este personaje, este siervo representa al creyente. O sea, este siervo nos representa a nosotros, ¿sí? Quienes conocemos a Dios, quienes servimos a Dios, quienes caminamos con hombres de Dios y quienes interpretamos la vida desde la perspectiva natural. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es ver la vida, ¿sí? ¿O qué es percibir la vida desde esta naturalidad? Y dice lo siguiente, es vivir como si la realidad visible fuera la única realidad que existe. Así vivimos nosotros. Vivimos como si la realidad que solo estamos viendo es la única realidad que existe. ¿A cuántos les pasa esto? Solamente estamos viendo el problema, solamente estamos viendo la dificultad. Dice que es interpretar desde la perspectiva natural, es evaluar las circunstancias únicamente por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros sentidos perciben y por lo que nuestra lógica humana puede comprender. Ver desde lo natural es dejar fuera de la ecuación a Dios. Es dejar a Dios fuera de la ecuación. ¿Sí? Y a pesar de que nosotros digamos, no, sí, yo creo en Diosito, Chuchito, Diosito lindo, que me va a hacer el milagro, pero cuando llega el momento difícil, ahí ya no, ¿sí? Ahí ya no. Entonces dejamos a Dios fuera de la ocasión. Segunda de Corintios 2:15 dice lo siguiente, mire lo que dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. ¿Usted alguna vez en esos pensamientos difíciles usted dice, no, esto es una locura, esto nadie lo va a poder hacer? Y nosotros pensamos eso, decimos, no, esto es una locura, o sea, no hay solución, ¿sí? No hay solución, pero mire, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay que discernirlo espiritualmente. El problema de muchos de nosotros no es la falta de inteligencia, porque aquí todos somos muy inteligentes, ¿verdad? Amén, ¿cierto? Muy inteligentes. No es la falta de inteligencia. ¿Saben? El problema de nosotros es la ausencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Y ahí sí ya no dijeron amén. No, ¿cierto? La falta del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso nos cuesta discernir, por eso nos cuesta ver más allá de lo que nuestros ojos humanamente pueden ver. Este era el problema del siervo. Tenía ceguera espiritual, tenía la capacidad de ver, ¿cierto? Estos carros, la situación, el problema, tenía la capacidad de ver las circunstancias, pero a la vez tenía la incapacidad de ver a Dios en medio de esa situación, ¿sí? Y así nos pasa, vemos, pero no vemos, tenemos la capacidad de ver, ¿sí? Pero a la vez tenemos la incapacidad de ver a Dios en medio de nuestras situaciones. Entonces, ¿cómo se ve la ceguera espiritual en nuestra vida? Quiero darles 5 cosas súper rápidas
Dice, ¿cómo se ve la ceguera espiritual? Lo primero de cómo se ve esto es que vemos el problema y no la soberanía de Dios, ¿sí? Es cuando nos enfocamos en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que quizás no podemos controlar, mientras tanto dejamos de percibir lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Entonces, vemos el problema, pero no vemos la soberanía de Dios. Segundo, ¿cómo se ve la ceguera espiritual en nuestra vida? Cuando interpretamos todo desde la lógica humana, ¿sí? ¿A cuánto les pasa? ¿A cuánto nos pasa? Interpretamos todo desde la lógica humana. No, es que los médicos, no, es que el doctor, es que me dijeron, ¿sí? Es que me dijeron que ya no podía tener hijos. Mire, yo tengo un testimonio, voy a decirlo, no es mío, es de mi hermana, ¿sí? A ella le dijeron, no puedes tener hijos. Aleja. Le dijeron, no puedes tener hijos, tienes X, Y, Z, A, B, C, D, todo, ¿sí? Y hoy en día, 12 semanas. 12 semanas, ya por fin lo puedo decir abiertamente porque no podía, ¿cierto? Hasta que toda la familia se enterara, ya. Yo creo que ya toda la iglesia sabe. Pero sí, muchas veces nosotros vemos desde la lógica humana. Ahora, la Biblia no está en contra de la razón, pero sí está en contra de la razón que excluye a Dios. Esa razón que excluye a Dios. Entonces es cuando decimos, eso no tiene solución, eso no hay esperanza, eso ya no hay nada que hacer aquí. Y olvidamos que Dios actúa más allá de las posibilidades humanas. Olvidamos eso. ¿Cómo se ve en nuestra vida la ceguera espiritual? Se ve cuando perdemos sensibilidad ante el pecado. Yo no sé si usted recuerda, hace unas semanas atrás, unos domingos atrás, hablamos sobre que muchas veces nosotros tenemos la conciencia cauterizada, ¿sí? Primera de Timoteo. Tenemos la conciencia cauterizada y una de las formas más peligrosas de la ceguera espiritual es empezar a normalizar el pecado, o sea, lo que antes nos inquietaba, pero hoy ya no. Entonces, lo que antes me parecía mal, ya hoy ya no me parece tan mal, ¿sí? Ceguera espiritual. ¿Cómo se ve también? Se ve cuando conocemos la verdad, pero no la aplicamos. ¿Cuántos conocemos la verdad? ¿Cuántos la aplicamos? Amén, muy bien. Bueno, resulta que ahorita que estamos en el plan efecto Dios, ¿no? Sí se han dado cuenta que hemos estado leyendo los evangelios y nos habla acerca de los fariseos, ¿sí? De los fariseos, creo que la pastora Julie lo mencionaba el viernes. Resulta que los fariseos conocían las escrituras mejor que la mayoría de las personas que estaban en esa época, ¿sí? Sin embargo, ellos no conocieron a Jesús, ¿sí? Creían haberlo visto todo, pero no vieron al Hijo de Dios. Creían haberlo visto todo, pero no vieron al Hijo de Dios. Y eso nos pasa mucho. Creemos conocer la verdad, pero no la aplicamos, no la vivimos. Y por último, creo que este es el último, sí. ¿Cómo se ve la ceguera espiritual? Se ve cuando vivimos sin discernir lo que Dios está haciendo. Durante toda la historia nos cuenta que durante toda la historia, cuando el Señor Jesús estuvo con sus discípulos durante esos 3 años, los discípulos experimentaron milagros, experimentaron muchas cosas y lo vieron, ¿sí? Estuvieron allí, pero aún así el Señor Jesús les dice, tienen ojos para ver y no ven. Tienen ojos para ver y no ven. Yo no sé si usted se siente identificado con esto. Tenemos ojos para ver y no vemos. No vemos más allá de lo que nuestra naturaleza nos permite ver. Y muchas veces nosotros vivimos así, olvidando, ¿sí? Lo que quizás Dios puede hacer en nosotros, lo que quizás Dios ya ha prometido en su palabra. Mire que hace quizás un mes leí un texto súper bonito que Dios fue súper específico en ese momento y me dio esta palabra. Dice Efesios 1:17, lo está diciendo el apóstol Pablo, dice lo siguiente:
pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Luego de esto dice, preste atención a lo que dice, Dios mío. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Por eso yo les decía que es una condición de nuestro corazón, la ceguera espiritual. Pido que también les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuando yo leí esto, yo decía, wow, me parece impresionante. ¿Qué tal si usted dice, wow? Wow, mire, la palabra de Dios es wow. O sea, si usted no lo cree, mejor dicho, está en el lugar equivocado. La palabra de Dios es demasiado espectacular. El apóstol Pablo no está pidiendo que los cristianos reciban algo nuevo. El apóstol Pablo está pidiendo que los creyentes puedan ver lo que ya tienen en Cristo. Que los creyentes puedan ver lo que ya tienen en Cristo. Usted y yo tenemos cosas ya dadas en Cristo Jesús, pero a veces no podemos ver. No vemos más allá de lo natural, ¿sí? Les sean iluminados los ojos del corazón. Yo no sé si tú hoy tienes esta condición espiritual, pero es mi oración que sean iluminados los ojos del corazón. Y dice que los creyentes muchas veces andamos sin ver lo que ya tenemos en Cristo. ¿Y qué es lo que ya tenemos en Cristo? El mismo texto lo dice, la esperanza a la que hemos sido llamados. La esperanza a la que fuimos llamados, la riqueza de la herencia y el poder que está disponible para todos nosotros, los creyentes. Y esto me pone a pensar algo. Yo me ponía a pensar estos días. Yo decía, realmente siento que muchas veces lo que nos está faltando no es un milagro, es falta de visión. Porque muchas veces nosotros oramos por el milagro, ¿verdad? Oramos por el milagro. ¿Cuántos han estado orando por un milagro? ¿Saben? Yo creo que ya lo tenemos. Simplemente no lo podemos ver. Porque tenemos esa ceguera espiritual. Lo que nos está faltando no es un milagro, lo que está faltando es ver espiritualmente. Y quiero compartirles algo. Hace rato no les comparto nada de mi vida personal, pero quiero compartirles algo y es que, ay Dios mío, el tiempo. Voy rápido, ¿sí? No sé por dónde empezar. Mentiras. Resulta que este año, bueno, todos los años, a inicio de año, siempre nos dicen, todos conocen el proceso con mi hijo Jakey, ¿verdad? Entonces todos conocen el proceso, Entonces todos los años nos mandan a hacer como una junta de observación de autismo. Entonces este año siempre nos dijeron las terapeutas, los del colegio, todos nos decían, este año es decisivo, este año es el diagnóstico, mamita, necesitamos el diagnóstico, mamita, necesitamos realmente para poderlo enfocar, para poderle trabajar mejor. Entonces este año tuvimos la junta de autismo, la dichosa junta de autismo, y la verdad es que yo iba demasiado, ¿cómo decirlo? No, entusiasmada, así como ya predispuesta, ya eso ya no, ¿sí? Pero yo ya iba como ya mentalizada, por decirlo así, a que ya nos iban a dar un diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Nos estaban presionando mucho el tema del diagnóstico porque si el niño tiene un carnet de discapacidad o un certificado de una condición especial de discapacidad, pues él puede gozar de ciertos beneficios. Uno de ellos es poder tener terapias en casa. ¿Sí? Entonces yo dije, wow, maravilloso, sí, yo quiero ese carnet de discapacidad, ¿cierto? Porque nosotros son 9 terapias a la semana, ¿sí? En la semana, entonces es demasiado
volteo, demasiado chicharro y llevan todo. Entonces yo decía, no, yo voy por ese carnet, yo ya que lo diagnostique para poder tener el beneficio, porque también le dan como unas cosas especiales en cuanto a estimulación cognitiva, plan de rehabilitación, bueno, Entonces yo llegué convencida a la junta de autismo, ¿sí? Todo salió perfecto y cuando salimos, obviamente nos tocaba esperar el resultado que nos llamaba. Entonces nos llamó como a la semana, quizás 2 semanas, la psiquiatra, una psiquiatra que uno dice, es una cosa espectacular, no, es una cosa espectacular, pero a la vez uno como que tiene su recelo, ¿no? Con muchas cosas. Y llegué y me llamó y llegué y me dice, mamita, ya tengo los resultados. Entonces yo dije, ay, bueno, Doc, gracias, qué fabuloso. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar para que el niño pueda entrar al programa? Estoy aquí con niños autistas, Y me dice, no, mamita, no diagnosticamos a Jake. No lo diagnosticamos como tú lo esperabas. Y cuando yo me dice eso, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, no entiendo. Si es que ya me dijeron que esta era, que ya, que hubo, que pagando el carnet, por favor, el carnet, ¿cierto? Y me dice, la verdad, mamita, todos los profesionales concluimos que no vemos autismo. Cuando ella me dice eso, yo dije, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tiene? O sea, no entiendo. Entonces me dijo por allá otra cosa sensorial, no sé qué. Bueno, yo ni le entendí, la verdad, porque yo quedé como en shock. De hecho, quedé en shock como 2 semanas. Y yo decía, pero como si todos los amiguitos, si son menores de edad que Jake, y ya todos tienen, ya, y gozan de su carnet de discapacidad, ¿cierto? Y y todo el rollo. Pero yo durante esas 2 semanas solo me decía, ¿cómo ellos, no siendo creyentes, ven lo que yo no veo? ¿Cómo ellos ven lo que yo no veo? Por eso me impacta mucho esta palabra del apóstol Pablo, porque dice que les sean iluminados los ojos del corazón para que puedan ver lo que ya tienen en Cristo Jesús. Cómo ellos pueden ver lo que yo no veo, ¿sí? Y yo quedé, o sea, mire, yo les digo, hasta el día de hoy yo no sé, yo no sé nada. Igual lo sigo llevando las 9 veces a la terapia en la semana. Pero cuando yo colgué ese día y durante esas semanas, simplemente yo entendía que mientras yo veía limitaciones, Dios me estaba mostrando un proceso. Mientras yo seguía viendo diagnóstico, Dios me estaba realmente mostrando muchas más posibilidades que quizás mis ojos ya estaban cerrados, ya se habían cerrado. Mientras yo seguía viendo lo que faltaba, Dios me estaba invitando a ver y a creer más allá ese milagro. Es que muchas veces nosotros pedimos el milagro, pero saben, a veces el milagro ya lo tenemos. Necesitamos abrazarlo, necesitamos verlo. Y el problema del siervo no fue que vio algo que no existía. El problema fue que creyó que lo que veía era todo lo que existía. Quiero decirte, todo lo que tú hoy estás viendo no es lo único. Dios tiene algo sobrenatural para tu vida, para tu familia, para tu proceso, para lo que tú estés viviendo. Amén. Segundo, ay, Dios mío, yo no miro hacia allá porque... Segundo, la perspectiva de Eliseo cuando veo lo sobrenatural. Entonces, la perspectiva del siervo es ¿qué? Cuando solo veo lo natural. La perspectiva de Eliseo es cuando veo lo sobrenatural. Díselo al que está a su lado. Díselo. Vamos a ver lo sobrenatural. Vamos a ver lo sobrenatural. Amén. El texto dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A mí Eliseo me parece a otro nivel, así como el programa, ¿cierto? Creo que es de RCN o Caracol. Ay, bueno, yo no sé, no lo veo. Pero sí veo a mis suegros viendo a otro nivel. A otro nivel. Eliseo es a otro nivel. ¿Por qué? Porque después de escuchar a este siervo
gritar y decir, oiga, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Eliseo responde con tranquilidad, con firmeza, con convicción. Hey, tranquilo, amigo, ¿cierto? No tengas miedo. No tengas miedo, porque Eliseo le dice a este siervo, no tengas miedo, porque él entendía que el miedo del siervo no venía del ejército, ¿sí? El miedo del siervo venía de la interpretación ante la situación. Entonces, este siervo estaba pensando, estamos solos. Estamos solos. El siervo interpretó la realidad desde la crisis, pero Eliseo interpretó la realidad desde Dios. Y cuando interpretamos nuestra realidad, la situación que nosotros vivimos desde Dios, la perspectiva cambia por completo. Eliseo le dice, hey, no tengas miedo. Y quiero hablar dos cosas rápidamente acerca de Eliseo, dos aspectos importantes. Lo primero, Eliseo no estaba negando el problema, porque ese es la delgada línea que a veces nosotros como creyentes tenemos, ¿cierto? Eliseo no dijo, no, eso no hay ejército, no, eso no hay nada, ¿cierto? Porque ahí estaba, o sea, él lo estaba viendo, ¿sí? Eliseo no dijo, tranquilo, todo está bien, ¿sí? Porque la situación era peligrosa, o sea, los iban a matar. Eliseo no dijo, amigo, estás exagerando. ¿Por qué? Porque pues la amenaza era real. La amenaza estaba ahí. Ahora, quiero decirles algo, y es que la fe bíblica no consiste en negar nuestra realidad, porque a veces nosotros nos vamos hacia ese extremo, negamos nuestra realidad y lo estamos viendo y decimos, no, 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 pero lo estamos viendo, ¿sí? La fe bíblica consiste en reconocer que Dios sigue siendo mayor que la realidad que enfrentamos. Dios sigue siendo mayor que ese diagnóstico. Dios sigue siendo mayor que cualquier enfermedad. Dios sigue siendo mayor que cualquier crisis económica. Dios sigue siendo mayor. Muchas veces confundimos fe con negación. Muchas veces decimos, no, no pasa nada, no, eso no hay problema, eso no, no me afecta, no me duele, no me duele, no me duele. Y estaba que mejor dicho, que se muere del dolor, pero no me duele. No me duele, ¿cierto? Pero eso no es fe, eso es negación. Y Eliseo tenía claro esto, ¿sí? Él veía exactamente, humanamente, él veía lo que el siervo estaba viendo, pero él sabía que el siervo había olvidado algo, y es que Dios estaba presente. Y cuando Dios está presente, la crisis deja de tener la última palabra. Cuando Dios está presente, Dios está presente en cada una de nuestras situaciones, iglesia. Dios está presente y cuando tú lo tienes claro, tu perspectiva cambia. Claro que hay luchas dentro de nosotros, ¿verdad? Hay dudas, hay muchas cosas, pero qué bueno es que nosotros pudiésemos tener una perspectiva como la de Eliseo, estar seguros de que Dios está presente. Lo segundo, Eliseo tenía una teología más grande que su problema. ¿Sí? Y cuando hablo de la expresión teología, no me refiero a conocimientos académicos acerca de Dios. No, me refiero a la forma en que Eliseo entendía quién era Dios. La forma en que Eliseo percibía a Dios. La forma en que Eliseo sabía cómo actuaba Dios. Cuál era su poder frente a las circunstancias. Por eso Eliseo simplemente le dijo, hey, tranquilo, amigo, no tengas miedo. ¿Sí? Ahora, esto no nació de la noche a la mañana, ¿no? Eso no nació esa misma mañana cuando él se paró, se tomó el tinto, ¿cierto? Y todo el tema. Fue algo que fue construyendo durante años, ¿sí? En su vida, conociéndolo, experimentándolo, caminando con él, viendo su provisión, viendo milagros, viendo y experimentando la fidelidad de Dios hacia él y hacia su pueblo. Entonces por eso Eliseo decía, hey, no tengas miedo, no tengas miedo, porque realmente Eliseo recordaba quién es Dios, quién era Dios, su teología era Dios, su teología era Dios. Ahora la pregunta para nosotros sería, ¿cuál es nuestra teología? ¿Qué es eso en lo que yo más estoy creyendo? ¿Cuál es mi teología? ¿Es Dios o los problemas?
¿Cuál es tu teología? ¿Dios o los problemas? Amén, Dios. Dios es nuestra teología. ¿Qué es más grande, Dios o el problema? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro fundamento, iglesia? ¿Dios o el problema? Dios. Dios es nuestra teología. Por eso Eliseo dice, más adelante, dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra visión, quizás el problema no va a desaparecer de una vez, ¿sí? Porque no es como magia, ¿cierto? No es así, no. Pero sí pasa algo y es que ese problema deja de parecer invencible. Cuando Dios está en nuestro corazón, cuando realmente estamos viviendo en el Espíritu, cuando estamos teniendo una experiencia en el Espíritu, Dios es nuestra teología. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa